Buenos días, profesor Mauricio Orlando Figueroa Chicas. Nosotros somos el grupo integrado por José Mario Ayala, Josué Leonel Hernández Cruz, Juan Diego Rodríguez y mi persona Rodrigo Estacuy Martínez. Este día haremos nosotros la explicación sobre el tema networking y modelos de red. Primeramente veremos lo que es el networking. Tendremos una definición general de este, como lo es la conexión mediante redes. Como podemos ver en la imagen que tenemos en nuestra lámina, podemos ver a varias personas que están conectadas por vectores, que sería nuestra simbología para determinar de que con el networking todas las personas estamos conectadas. No, tal vez no conectadas físicamente, sino virtualmente. Esta sería una de las principales características o identificación del networking. Pero en sí, su definición general, ¿cuál es? Aparte de conexión mediante redes. Dice, tradicionalmente es un término asociado a redes de telecomunicaciones. El uso del término ha ido generalizándose hasta definir en la actualidad a todas aquellas personas que mediante el uso de red se relacionan entre ellas en un espacio determinado en Internet, ya sea a nivel social, profesional o educativo o por motivos. Ok, entonces, mediante esta generalidad que acabamos de leer, nosotros podemos comprender que el uso de las redes es mucho más allá que para solamente entretenimiento, ocio, etcétera, sino más bien se ha desarrollado de una forma de que ahora nosotros podemos trabajar por medio de ellas. O sea que ya no es necesario estar físicamente en un lugar para estar trabajando en lo que sería en el área ya sea de informática o podemos decir que ni siquiera tanto en el área de informática, sino que ya puede ser diseño, entre editación de videos, etcétera, ¿verdad? Cosas que antes, podemos decir hace unos 30 años, difícilmente se podía hacer mediante remotamente, ¿verdad? Entonces comenzaríamos con esta definición en nuestra primera lámina de la presentación. Continuando el tema, nosotros en el networking existen tipos de redes, como lo dice en la internet, de las que se pueden formar parte dependiendo de lo que queremos conseguir en ellas, mantener amistades, conocer personas, buscar pareja, compartir aficiones, buscar empleo. Como mencioné anteriormente, la red ha evolucionado exponencialmente, ya que aparte de ser utilizada, como había mencionado, para ocio, para juegos, etcétera, se ha creado también para lo que es programación, compartir aficiones, como lo dice la lámina, hasta buscar pareja. ¿Por qué? Porque se han creado redes, en este caso sociales, donde todas las personas pueden crear una cuenta o un perfil virtual de lo que es uno como persona físicamente y encontrar personas que podamos compartir mutuos intereses y así conocernos y enlazarnos, ya sea para relaciones de amistad o para así buscar trabajo, ¿verdad? Ya que nosotros podemos crear perfiles con nuestros eh, educación y títulos, etcétera, para que podamos postularnos, ¿verdad? Y otras personas que tengan empresas puedan ver nuestros perfiles y ver y evaluar si nos pueden contratar. Generalmente encontramos dos tipos de redes en networking, las redes sociales que son enfocadas al ocio y redes profesionales que son enfocadas al ámbito. En este momento veremos la definición de cada una y cuáles son sus características en sí. Primeramente comenzaremos con las redes sociales, que como lo dice la lámina están enfocadas al ocio. Estas son aquellas donde uno como persona crea un perfil enfocado en los intereses de uno, ya sea en intereses de arte, fotografía, video, características personales, pero esto siempre es tratado para socializar con otras personas, ¿verdad? Socializar en el ámbito de crear amistades y también crear algún tipo de página que nos puede representar a nosotros, ¿verdad? Algunos ejemplos que podemos ver de ellas y que son muy conocidas es Facebook, lo que sería TikTok actualmente, ¿verdad? Messenger, WhatsApp, etcétera. Algunas de estas aplicaciones, como lo que las que he mencionado, son más que todo para mensajería, pero las que principalmente dominan en lo que sería el mercado sería Facebook,
Instagram y TikTok, ¿verdad? Entonces, como anteriormente había mencionado, estas son más que todas enfocadas simplemente a entretenerse. Son aplicaciones o programas o páginas que son exactamente para buscar entretenimiento. Nada más de eso, donde nosotros podemos encontrar juegos, videos, fotografías, chat en vivo con otras personas, etcétera. Ahora veremos lo que son las redes sociales profesionales. Estas redes sociales profesionales son las que están enfocadas al ámbito, como lo dice, profesional. Ya no son esas redes donde yo crearé un perfil simplemente para subir fotos de algún viaje donde yo he ido o, o compartir algún meme, como verdad, como actualmente lo conocemos. Estas redes son más que todo para crear un perfil donde nosotros pongamos todos nuestros estudios, todo lo que nosotros nos hemos desempeñado, sería más bien como un currículum vitae, ¿verdad? Un currículum de vida, a fin de que otras personas que tengan algún interés en contratar puedan ver nuestros perfiles y tener alguna visualización de que si nosotros seremos aplicables o no, ya que actualmente esto se da bastante, no como en el pasado donde todo se iba a dejar algo impreso, ¿verdad? O era totalmente entrevistas en persona. Hoy no, hoy, ¿verdad? Con estas redes nosotros podemos lo que sería facilitar el incremento de empleos y oportunidades en empresas, ¿verdad? Sin la necesidad de movernos o de gastar, podemos decir, o malgastar tiempo y o papelería, ¿verdad? Ya que todo es totalmente virtual. Ahora veremos características de unas redes sociales en un pequeño video. Lo que se conoce como redes sociales son todos los servicios en Internet que nos permiten conectarnos con muchas personas al tiempo. En una red social uno puede enviar mensajes a la red como si estuviera transmitiendo en radio, pero también se puede enviar un mensaje directo a alguien. Hay miles de redes sociales en Internet. Sin embargo, cuando la gente usa esta expresión, normalmente están hablando de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y YouTube. YouTube es para ver y compartir videos, Instagram para ver y compartir fotos, WhatsApp para enviar mensajes de texto, Twitter para compartir dosis pequeñas de información y Facebook es para todo, es la red social más grande que existe. Al principio, cada red nace con una función específica, digamos compartir fotos o pequeñas frases, pero luego le suman más cosas y todas las redes terminan pareciéndose. Entonces, no se asusten. Lo único que hay que entender es que estos espacios están diseñados para que uno reciba y comparte información. Son canales que permiten que los ciudadanos se comuniquen directamente, para informarse y entretenerse, pero también para organizarse, denunciar y tener una participación ciudadana más activa. Ok, rápidamente, ¿verdad? Como vimos en el video, las características son conectividad mundial, da pie al intercambio de opiniones, conversaciones en tiempo real, personalización de perfiles y permite la publicidad para empresas como algoritmo en constante actualización, ¿verdad? Como todas estas características que vimos en el video, podemos saber de que estas redes totalmente son enfocadas al ocio, ¿verdad? Entonces, solamente un punto para explicar que sería el algoritmo en constante actualización. Estos algoritmos son creados por los dueños de las empresas, en este caso, digamos, la principal sería Facebook, a fin de que lo que nosotros busquemos o nuestros intereses, que nosotros ingresemos datos a nuestros celulares o dispositivos donde estemos conectados, ellos puedan tomar esa información y así darnos a conocer y darnos a mostrar a nosotros en pantalla temas, videos, música, etcétera, que sería en relación a eso, ¿verdad? Y así mejorar nuestra navegación en lo que sería esa red social. Bueno, para finalizar este tema de networking y sus tipos de redes, veremos un pequeño video que será obviamente enfocado en las redes profesionales. 3 redes sociales profesionales para impulsar tu perfil. LinkedIn es una de las redes sociales más usadas en el mundo profesional y de los negocios. Es imprescindible tener una cuenta, pues las empresas la utilizan para reclutar personal y compartir información sobre sus marcas. Además, te permitirá conectarte con otros profesionales. 3 redes sociales profesionales para impulsar tu perfil. LinkedIn es una de las redes sociales más usadas en el mundo profesional y de los negocios. Es imprescindible tener una cuenta, pues las empresas la utilizan para reclutar personal y compartir información sobre sus marcas. Además, te permitirá conectarte con otros profesionales, buscar empleo y estar actualizado de las novedades de tu entorno profesional. About Me. Aquí puedes crear un portafolio profesional a través de un perfil creado a manera de página web.
De esta manera, todo aquel que muestre interés en tu perfil podrá tener toda tu información en un solo lugar y con una misma URL. Womenalea Bueno, como es la podemos primera ver, red hay social de varios ejemplos networking páginas para de mujeres networking profesionales. como LinkedIn, Su objetivo es aumentar la visibilidad del talento Zoom y About Me, entre otras, como la última que mencionaron, que es acerca de un networking simplemente para mujeres, ¿verdad? Mejor dicho, enfocada a mujeres. Pero en sí hay muchos perfiles, muchas páginas en donde nosotros podemos crear nuestro currículum a fin de buscar empleo o conseguir o ofrecernos nosotros al mejor postor, ¿verdad? Entonces mi invitación para todas las personas es que a- como tenemos la actualidad de la tecnología, podemos crear nosotros nuestro perfil y así nosotros conseguir nuestro trabajo soñado en lo que sería en el networking. Muchas gracias. Por mi parte, esto sería mi aportación en el grupo. Mi nombre es José Mario Ayala y vengo a hablarles sobre el modelo de referencia TCP/IP. Como una breve introducción o historia, ¿verdad? El modelo de protocolo de Internet es el resultado del desarrollo de investigaciones de la Agencia de Avanzados de Defensa para el Departamento de Estados Unidos, o más bien conocido como DARPA. La primera red de comunicación militar, DARPANET, se basa en el protocolo Network Control Program, y bien, este es un protocolo a que los nodos de la red llevan a cabo una gestión de todo el tráfico que circula en ellos. Esto convertía a que estos nodos de red tuvieran una vulnerabilidad en el sistema a un ataque enemigo que los destruyera, ¿verdad? Esto comprometía a toda la red completa y quedaba inoperativa. El protocolo TCP/IP se desarrollan para evitar estos problemas. La inteligencia de la red se trasladó a los equipos finales y los nodos intermedios se convirtieron en simples enrutadores. En 1973 se presentó el primer protocolo de red que permitía que la comunicación entre equipos de distintos fabricantes se llevara a cabo, delegando las funciones a los equipos finales. De este se diseñó el control de transmisión, ya que este fue el primer programa que controlaba todos los datagramas, como los resultados de enrutamiento, pero esto no tardó mucho en separarse en dos funciones, al pertenecer a las capas distintas de los modelos OSI. En 1985, tres de las grandes empresas anunciaron su intención de migrar sus diseños propietarios al nuevo protocolo abierto. Fueron IBM, AT&T y Dell. Este respaldo de las grandes empresas llevó al movimiento, fue clave, ¿verdad? Con respecto a los proveedores, a empezar a diseñar productos y servicios sobre el nuevo protocolo, relegando otras opciones a un papel secundario. Este movimiento ha tenido perseverancia o percusiones hasta el día de hoy. Como mencioné anteriormente, se trata de un protocolo orientado, ¿verdad? Junto con IP, ha servido como base para el modelo OSI. Asimismo, una breve descripción o profundizando mayormente dentro de su historia, fue implementado por Vinton Cerf y Robert Kahn en la década de 1970 y como anteriormente mencioné fue implementado por encargo del Departamento de Defensa para formar así la primera red amplia. El modelo TCP/IP describe un conjunto de guías generales de diseño de implementación de protocolos de red específicos que permite que un equipo pueda comunicarse en la red. Provee conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet Energy Task Force, o sus siglas en inglés IETF. Principalmente el modelo TCP se divide en 4 capas, ¿verdad? De forma jerárquica. Tras la publicación del modelo OSI, que posee 7 capas, todos los entornos de comunicación que estaban en desarrollo se amoldaron a este esquema. Las pilas de protocolos de TCP/IP
quedó reflejada en un modelo de 4 capas, como anteriormente mencioné. Ese es el resultado del desarrollo de una red de comunicaciones conmutadas del Departamento de Defensa, ¿verdad? Y el protocolo IP ofrecía comunicaciones de punto a punto, especificando cómo debía empaquetarse la información, cómo debía ser direccionada y asimismo cómo debería ser enrutada. El número de capas que se encuentra sería la capa de aplicación, la capa de transporte, internet y acceso a red. Dentro del control de protocolos de transmisión, como mencioné, está dividido o compuesto por 4 capas, donde la capa de acceso a internet se transmite el dato en IP y se encapsula en una trama en lo que contiene la información de la dirección física, ¿verdad? Luego se pasa a la siguiente capa, que es internet o paquetes. Aquí se segmenta, encapsula dentro igualmente del paquete IP, donde se asigna un encabezado, el cual contiene una dirección IP de cada host. Asimismo pasa a la capa de transporte, de los datos se dividen en segmentos, donde se le otorga una etiqueta que contiene el proceso que debe efectuar, además de la información que debe reensamblar. Y por último, la capa de aplicación, proceso en donde se envía el mensaje y se entrega en su formato, por ejemplo HTML, a la siguiente capa. Dentro de la primera capa, que es la capa de red, incorpora todos los servicios necesarios para la comunicación dentro de la red a la que estamos directamente conectados. Asimismo, incorpora todas las funciones de la capa física, como la de enlace de datos del modelo OSI. Al trabajar en el nivel físico, incorpora todos los sistemas de conversión y codificación de señales oportunos para trabajar en la función o el medio físico utilizado. La capa de Internet nos permite obtener la conectividad global y acceder a recursos que están fuera de nuestro entorno cercano. Esta capa es igual que la capa de red del modelo OSI. Encontramos métodos, protocolos específicos y especificaciones para envío de paquetes de información desde un host hasta otro a través de un punto intermedio. Si hiciera falta el famoso, o dentro de esto se encuentra el famoso control IP, ¿verdad? Que es el control de Internet. Luego nos encontramos en la capa de transporte. Esta es una aplicación casi exacta de la capa de modelo teórico OSI. En esta capa encontramos protocolos que cubren los servicios de comunicación orientados a la conexión, comunicación sin conexión, fiabilidad en la conexión, entrega del mismo orden del envío y multiplicación o control de flujo, ¿verdad? Asimismo, el control o el transporte se segmenta en los datos del host de origen para que las capas inferiores realicen el envío. Una vez este lleguen a su destino, son ensambladas para la recuperación del mensaje original, brindando de esta manera un transporte de extremo a extremo. Dentro de la capa de aplicación se llevan utilizados o se manejan recursos de manera conectiva ofrecidos por la capa de transporte. En este modelo de TCP/IP se trata de la última capa posible, ¿verdad? Y delega en los propios protocolos de aplicación las gestiones de todas las necesidades que será de cada protocolo el que decida cómo debe gestionar sus secciones o elecciones. Este tipo de codificación es donde se presentan los datos, como por ejemplo dentro de la capa de aplicaciones existen diferentes criterios que maneja, como el control o protocolo de transferencia de datos de archivo, protocolo trivial de transferencia de archivos, el sistema de archivos de red, el protocolo simple de transferencia de correo, asimismo la emulación de terminal, el protocolo simple de administración de red y ya el conocido DNS, ¿verdad? El sistema de nombres de dominio.
existe la comparación, ¿verdad? Entre el modelo OSI y el modelo TCP, el modelo OSI se divide en 7 capas y el modelo TCP/IP se divide en 4, dentro de las cuales podemos observar que el sistema o el modelo OSI posee diferentes capas, que son 7, como el nivel físico, el nivel de enlace de datos. Esto equivale en el modelo TCP al nivel de acceso a la red. Asimismo, comparten, por así decirlo, una misma capa, que es el nivel de red o el nivel de internet. Y asimismo también el nivel de transporte, esta capa la mantienen los dos. Luego podemos observar que dentro del nivel de aplicación en el modelo de TCP/IP existen 3 capas del modelo OSI, como sería el nivel de selección, el nivel de presentación y el nivel de aplicación. Bueno, me llamo Juan Diego Rodríguez Somoza y hoy les vengo a hablar sobre el modelo OSI. El modelo OSI es el modelo para interconexión de sistemas abiertos, que se compone de 7 niveles de procesos mediante el cual se empaquetan y se transmiten desde una aplicación emisora, viajando a través de medios físicos hasta llegar a una aplicación receptora. Cuando nos pedimos referencia de los protocolos de comunicación de las redes informáticas o de computadoras, fue creado en la década de 1980 por la Organización Internacional de la Normalización, la ISO. Los 7 procesos que tiene el modelo OSI son el modelo físico, el segundo que es el enlace de datos, el tercero es red, el cuarto es transporte, el quinto es sesión, la sexta es presentación y el séptimo es la aplicación. La capa física. La capa física controla las señales por donde viajan los datos y los cables que se van transversando de la fibra óptica o radiofrecuencia. La capa física, o PHY, de Physical Layer en inglés, define las propiedades del medio físico que se deben usar para crear una conexión de redes y las características, las señales eléctricas o lumínicas que viajan por estos medios. Aquí tenemos el concepto de un bloque que codifica, de codificación digital, y la cable de fibra óptica. La capa de enlace de datos. La capa de enlace se ocupa del direccionamiento físico dentro de la topología de red. Esta capa nos permite activar y mantener y deshabilitar la conexión, así como las notificaciones de redes. Se encarga direccionalmente del físico, de la topología de la red, del acceso a la red, de la red de notificaciones de errores, de la distribución ordenada y tramas del control y del flujo. La capa de red. El cometido de la capa de red es que los datos lleguen a su punto de origen destinado cuando ambas no estén conectadas directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o routers en inglés. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va con la aplicación presentación todo el transporte de datos a la red hasta llegar al PC número 2. La capa de transporte. La capa de transporte permite intercambiar entre datos de sistemas finales dividiendo el mensaje en variados fragmentos. Esto tomando en cuenta las referencias máximas, la MTU. Se encarga de aceptar los datos enviados por las capas superiores y dividirlas en pequeñas partes, y si es necesario pasarlos en cada capa de red, que son los protocolos TCP, IPX, SPX, UDP. La capa de sesión. La capa de sesión entre dos PCs involucra una gran cantidad de micro conversaciones, permitiendo de esta manera que los dos computadores se comuniquen de una forma más efectiva. Uno de los requisitos de las mini conversaciones es que cada host tenga un doble de papel, el solicitado de servicio como si fuera un cliente, como lo hace un servidor. Esto desempeña una precisión más en el momento que se denomina el control del diálogo. La capa de presentación. La capa de presentación define el formato de los datos que se van a intercambiar. Entre las aplicaciones encontramos la aplicación ofreciendo un conjunto de servicios para la transformación de datos. Aquí es donde se observa la imagen donde dicen las funciones de la presentación, que sería la compresión de datos, el cifrado que tiene total y el formato en que se está entregando. La capa de aplicación sirve para los servicios utilizados para las aplicaciones que usuarios se comunican a través de la red. Es el nivel más cercano al usuario.
La conmutación por circuito. La conmutación por circuito hace referencia al proceso que se establece en un camino entre dos puntos o un transmisor y un receptor a través de nodos o un equipo de transmisión, donde el cual se puede reservar recursos de transmisión de comunicación de la red para un uso exclusivo del circuito durante la conexión. Asimismo, existen tres etapas en la comunicación por circuito. Una es el establecimiento del circuito, la transferencia de datos y la desconexión. Un ejemplo más conocido de este tipo de conexión es la red telefónica conmutada, ¿verdad? El principal o el primero precursor fue el telégrafo, ya que nace dentro de las comunicaciones, pero ese presenta varios inconvenientes, como los cuales no estaba disponible para usuarios finales, ya que eran las empresas que brindaban este servicio. Asimismo, las líneas de telégrafo solo podían enviar un mensaje a la misma vez. Debido a esto, ¿verdad?, a estos problemas y con la finalidad de aumentar el ancho de banda en las líneas, Alexander Graham Bell consigue crear un teléfono que permite la comunicación de punto a punto, y esto ya al inicio siempre fue un poco difícil, ¿verdad?, para las personas, pero a través de la historia se puede observar que fue el mayor invento, ya que hasta hace poco, por así decirlo, se mantenía dentro de cada casa un teléfono y permitió la comunicación de un punto A a un punto B directamente, ya sea dentro del mismo país o fuera del país. Las principales ventajas de la conmutación por circuito es el ancho de banda es definido y se mantiene constante durante toda la comunicación. Si el circuito es fijo, no se pierde tiempo en el encaminamiento de la información. La transmisión se realiza en tiempo real, utilizando o siendo útil esto para la comunicación de voz y video. Si bien existe un retraso inicial, ¿verdad?, en el establecimiento de la conexión, ya durante cuando ya está conectado, esto es imperceptible, y si el tráfico se realiza de manera entre el mismo par de estaciones, esto básicamente desaparecería. Las principales desventajas sería cuando no se utiliza el enlace, es desaprovechado los recursos. Si la comunicación es en ráfaga, o esto entre una gran variedad de estaciones, va a ser ineficiente. Como anteriormente mencioné, si las estaciones no están juntas o continuas, sí va a existir un retraso en el inicio de la comunicación. El camino físico es siempre el mismo, por lo cual va a utilizar siempre el mismo camino, no va a buscar o no se va a implementar caminos alternos que puedan ser más eficientes. Se requiere un tiempo para la realización de la conexión, lo que conlleva un retraso dentro de la transmisión de la información. La conmutación por paquetes. Dentro de esto, la conmutación por paquete es un método de agrupamiento transmitido a través de una red digital en paquetes. Los datos en el encabezado son utilizados por el hardware de la red para dirigir el paquete a su destino donde sea útil, o la carga sea útil y extraída y sea utilizada por el hardware de la aplicación. La conmutación de paquetes es la base principal de las comunicaciones de datos en las redes informáticas de todo el mundo. A principios de la década 1960, el científico informático estadounidense Paul Brown desarrolló el concepto Distributed Adaptive Message Block Switching con el objetivo de proporcionar un método de enrutamiento eficiente y tolerante a errores para mensajes de telecomunicaciones. Los principales cambios dentro de la conmutación por paquetes es que los paquetes forman una cola y se transmiten, permiten la conversación en velocidad de los datos, ¿verdad?, o conversión en este caso sería. La red puede seguir aceptando datos
Aunque la transmisión sea lenta, existe la posibilidad de manejar prioridades. Si un grupo de información es más importante que otro, serán transmitidos antes de los otros. Dentro de la conmutación por paquete se ha definido dos tipos de técnicas, que son los datagramas y los circuitos virtuales. Dentro de los datagramas existen dos tipos de tendencias orientados a la conexión y los no orientados a la conexión. Dentro de los orientados a la conexión existe el protocolo utilizado, que es el transporte, o es decir, el TCP, que este garantiza que todos los datos lleguen correctamente y con un orden. Dentro de los no orientados a la conexión se utiliza de transporte es el UDP, ya que este no tiene ninguna garantía y asimismo no todos los paquetes siguen una misma ruta. Ya de los circuitos virtuales son los más utilizados. Su función es similar a la red de conmutación de circuitos. La diferencia radica en que la conmutación por circuitos virtuales no es una ruta dedicada, sino es un único enlace entre dos nodos. Se puede compartir dinámicamente en el tiempo por varios paquetes. Cada paquete tiene un identificador de circuito virtual en lugar de una dirección de destino. Los paquetes se revisarán en el mismo orden en que fueron enviados. Asimismo, les voy a brindar la información sobre la topología de bus. Es una configuración para la red local, ¿verdad?, en el que todas las computadoras y dispositivos de la red se encuentran conectados a un solo cable. Este cable al que se conectan todos los nodos se denomina como red troncal. La topología de bus no requiere mucho cableado y es relativamente fácil de instalar en comparación con otras alternativas. Por ejemplo, esta topología se utiliza en las redes de internet. Las principales ventajas de la red o la topología de bus es que la red es más sencilla para conectar periféricos o computadoras. Si el dispositivo tiene un mecanismo de conexión apropiado, entonces puede agregarse fácilmente en la red. Otra ventaja es no requiere conectarse con conmutadores. Esta topología permite que los datos fluyan libremente por toda la red, aunque esto limita la conexión externa. Crea una red local que puede funcionar eficientemente con cada computadora que se haya conectado. Las principales desventajas son: esta tiene un tamaño limitado, solo puede agregarse una red, una cantidad máxima, ¿verdad?, de dispositivos o computadoras. Esta limitación en su longitud aumenta el riesgo de colisiones, porque el espacio para la comunicación es muy importante, debido a que cada computadora y periférico se conectan a través de por cable troncal. Agregar un dispositivo va a ralentizar. Agregar un dispositivo nuevo va a ralentizar toda la red, por lo que utilizar sería un solo cable, ¿verdad? Luego sería la topología de malla. La topología de malla es un tipo de red en la que se está interconectados todos los dispositivos y computadoras a la red, permitiendo así poder asignar la mayoría de las transmisiones, incluso cuando esté caída, ¿verdad?, o alguna conexión, o incluso cuando una conexión esté caída. En una configuración de red donde todos los nodos cooperan para la distribución de los datos entre sí, los dispositivos están conectados de tal modo que al menos algunos tengan múltiples rutas o otros nodos. Esta topología es utilizada normalmente por las redes inalámbricas. Las principales ventajas es que resiste a los problemas. En esta topología cada dispositivo recibe y traduce los datos. Si falla algún dispositivo, la topología malla queda completamente
o queda complementada porque se puede utilizar los otros dispositivos en la red. Al tener múltiples enlaces, si una ruta se encuentra bloqueada, se podrá acceder a otra para poder comunicar los datos. La falla de un dispositivo no causa una interrupción en la transmisión de los datos o dentro de la red. Es sencillo de identificar y diagnosticar las fallas debido a las conexiones punto a punto. Si se agrega o se quita cualquier dispositivo, no se va a interrumpir la transmisión de los datos entre los demás dispositivos y asimismo tiene una fácil escalabilidad. Las principales desventajas es que cada dispositivo tiene muchas responsabilidades, el cual el dispositivo no solo debe servir como un enrutador, sino también tiene que enviar datos. Cuando se agrega a la red un dispositivo, hace más complejo al sistema. Cada mensaje en que el computador tiene que pasar tiene un aumento, ¿verdad?, de la cantidad de datos que éste tiene que manejar. Asimismo, esto genera un mayor consumo de energía. La topología de árbol es la combinación de la topología de bus y la topología de estrella. Esta combinación permite a los usuarios tener varios servidores en la red. La topología de árbol tiene un nodo central al cual se conectan todos los demás dispositivos para así concluir con una jerarquía. Esta debe tener como mínimo 3 niveles. La topología de árbol persigue un modelo jerárquico. Por esta razón, todo el nivel se encuentra conectado al próximo nivel superior bajo un esquema simétrico. Las principales ventajas sería que la topología de árbol reduce el tráfico de la red, es compatible con muchos proveedores de hardware y software. Los dispositivos en las otras jerarquías de la red no se ven perjudicados si se daña algún dispositivo de una rama de la red. Resulta sencillo encontrar fallas en la red, ¿verdad? Y el administrador de la red puede corregir el error al instante. Si algún dispositivo primario tiene algún problema, el nodo secundario deja tener el acceso a los datos. La red de árbol se puede ampliar fácilmente, ya que los nodos secundarios pueden convertirse en padres de futuros nodos. Las principales desventajas de la topología de árbol, ya que se requiere una gran cantidad de cableado en comparación con las demás topologías de estrella y de bus. Cada vez que se agregan más nodos, el mantenimiento se hace más difícil, por lo tanto se necesita mucho mantenimiento. Tiene un único punto de falla. Esta es por la razón principal por la cual el administrador de la topología de árbol tiene un único mandato, que sería proteger el árbol, dando una atención especial o salvaguardando al concentrado de cable central. La topología de árbol es difícil de configurar. Esto es porque en una topología para las redes de gran tamaño y además es difícil realizar el cableado de la red. Se necesita mucho cable y el mantenimiento es difícil de manejar. Bueno, les vengo a hablar sobre la topología de anillo. Esta topología también se puede llamar activa, porque los mensajes van pasando por cada dispositivo en anillo. También es conocido como red de anillo. Se refiere a un tipo específico de configuración de red, que los dispositivos están conectados y se pasan información entre ellos, de acuerdo a su proximidad inmediata en una estructura de anillo. Este tipo de topología es altamente eficiente y maneja mejor el tráfico pesado que la topología en bus. La topología en anillo se puede utilizar en redes de área amplia, WAN, o redes de área local, LAN. Las ventajas de estas son: no necesita un servidor local o concentrador central para controlar la actividad de la red entre cada estación de trabajo. Este tipo de red son relativamente fáciles. Su instalación, también la resolución de problemas, datos de transferencia altas entre estaciones de trabajo. El mantenimiento de la red de anillo es mucho más fácil en comparación con la de red de bus. La resolución de los problemas en esta topología es mucho más sencilla, porque se puede localizar fácilmente las fallas de los cables. Las desventajas: en un solo corte del cable puede causar perturbaciones en toda la red. La red adicional
o eliminación de cualquier nodo en la red es difícil, puede causar problemas entre la actividad de red. Todo dato que se transfiere a lo largo de la red debe pasar por cada estación de red trabajo, lo que puede hacer que sea más lenta que una topología en estrella. El hardware necesario para conectar cada estación de trabajo es más costoso que las tarjetas de Ethernet, por lo que los concentradores y los conmutadores. En la red universal de los paquetes de datos se pueden pasar de todos los dispositivos. Por ejemplo, supongamos que A, B, C, D y D son parte de la red de anillos. El flujo de datos va a y se ve y así sucesivamente. En esta condición, si quiere enviar a E un paquete D, el paquete debe atravesar toda la red para llegar a D. Bueno, y la siguiente topología que tenemos es la topología en estrella. La topología en estrella o en red estrella es una configuración para un área local, LAN, en la que cada uno de nodos están conectados a un punto de conexión central, tal como es un concentrador, conmutador o una computadora. Esta topología es una de las configuraciones de red más usuales. Por tanto, es una topología de red en la que cada parte individual de la red está conectada a un nodo central. La unión de estos dispositivos de la red al componente central se representa visualmente de una forma similar a una estrella. Las ventajas que tenemos de esto son: la ventaja principal de una red estrella es limitar el impacto de una falla. Cuando una computadora en la red no funciona correctamente, no va a afectar al resto de la red, sino que solo afectará al alcance local de esa computadora. La red continuará funcionando normalmente. Por la misma razón que la anterior, esta topología facilita poder agregar, reemplazar o eliminar cualquier componente individual hacia desde la red. Por lo tanto, la red es fácil de extenderse sin tener que interrumpir su funcionamiento. La gestión de la red es centralizada a través de uso de computadoras, concentrador o conmutador central. Todas las computadoras dependen del dispositivo central. Eso significa que invariablemente cualquier problema de la red ineparable se puede rastrear al concentrador central. Las desventajas con esto son: el principal problema con esta topología es que la red estrella es el hecho que depende de una gran medida de funcionamiento del dispositivo central. Si falla el concentrador, conmutador o servidor central, se caerá toda la red y todas las computadoras quedarán desconectadas de la red. El dispositivo central de la red, que determina la cantidad total de nodos en la computadora, puede manejar. El tamaño de la red dependerá de cuántas conexiones se puedan hacer al concentrador. A medida que aumente el número de conexiones, también lo hará el tamaño y por lo tanto la infraestructura requerida. Y el mayor costo de la implementación de esta red puede ser variable, vulnerable a problemas o cuellos de botella si no se utilizan los nodos como parte significativa de la capacidad de procesamiento. El concentrador central se verá reflejado en los procesamientos con otros nodos. Bueno, y en esta oportunidad a mí me va a tocar hablar sobre la definición de sistemas numéricos. Y vamos a empezar con el sistema binario, que el sistema binario es una técnica de numeración donde solo se utilizan dos dígitos, que son obviamente el 0 y el 1. Suele emplearse particularmente en la informática y reconocen dos estados en la comunicación, que es el alto y es el bajo. Y en un estado alto es 1 y en un estado bajo es 0. Y el sistema de numeración binario tiene muchos usos que van desde la programación de microprocesadores, transferencia de datos, al cifrado de información, hasta la comunicación digital, electrónica y otras áreas relacionadas a la informática. Y vamos a continuar con la numeración decimal. La numeración decimal es el sistema que utiliza los 10 signos introducidos por los árabes en Europa, que serían del 0 al 9. En este caso el 0 no tiene valor por sí mismo, sino únicamente el valor posicional, es decir, por el lugar que ocupa. Y el sistema decimal es el sistema de numeración usado habitualmente en todas las áreas que requieren de un sistema de numeración. Sin embargo, hay ciertas técnicas, como por ejemplo en la informática, donde se utilizan sistemas de numeración adaptados al método de trabajo, como el binario o el hexadecimal. Y los números, vamos a continuar con los números hexadecimales.
Y los números hexadecimales son números representados en base 16, que significa los dígitos del 0 al 9 y del A a la F en adelante. O sea, ocupan los números naturales y ocupan las letras de la A a la F. Y en lugar de solamente 09 ocupan las letras de la A a la F, para no ocupar, porque ya sabemos que no puede ocupar un número dos dígitos. No podemos poner 10 para validar 10, sino que es A. Y el sistema de numeración hexadecimal se usa en redes para representar direcciones IP, versiones 6 y direcciones MAC Internet. Las direcciones de IPv6 tienen una longitud de 128 bits y cada 4 bits está representado por un solo dígito hexadecimal, para un total de 32 valores hexadecimales. Y ahora vamos a hablar de cómo hacer las transformaciones numéricas. Y en este caso vamos a empezar cómo hacer la transformación de número decimal a binario. Y aquí en primera instancia se dividirá el número decimal entre 2, tantas veces como sea posible. Y una vez se obtenga el último residuo entero posible, se deberá de tomar inicialmente la respuesta final y posteriormente incorporar los residuos desde derecha a izquierda. Eso es muy importante. Y ahora vamos a continuar de cómo pasar de binario a decimal. Y aquí primero se escribirá el número binario, donde por cada bit se indicará la multiplicación por una potencia de 2. Dicha potencia iniciará desde 0 y se escribirán a su vez de izquierda a derecha. Esto tantas veces como dígitos binarios se tengan. Luego se multiplican las potencias de 2 por cada 0 o 1 según hayan sido asociados, y finalmente todos los resultados se sumarán, dando como resultado el equivalente en decimal del número binario planteado. Y hoy vamos a hablar de cómo pasar de decimal a hexadecimal. Aquí primero se dividirá el número decimal entre 16, teniendo en cuenta que no se permitirá la división con decimales. El proceso es bastante parecido cuando pasamos de decimal a binario, porque se guardan los cocientes y los residuos. Y como antes, se multiplica la respuesta por el divisor. Después la restamos del dividendo y este es el residuo que aún se debe convertir. Y después se procederá de igual manera a escribir la respuesta desde el último cociente, incluyendo los residuos desde izquierda a derecha, teniendo en cuenta las siguientes equivalencias del 10 al 15, ya que esto no se puede, entonces lo tenemos que hacer de la A a la F. Por ejemplo, una respuesta que nos daría sería 1, 12, 12. Esto no se puede, entonces tendríamos que convertirlo a las letras, ya que esto no se puede. Y un ejemplo, 1, 12, 12 no se puede, entonces la respuesta sería 1, CC. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo pasar de hexadecimal a decimal. Y este proceso se realiza de igual manera que al pasar de binario a decimal, solo que ya no se utiliza el número 2 para generar las potencias, sino que el número 16. Y notamos que la elevación de potencias inicia desde el 0 y es de izquierda a derecha hasta donde sea necesario. Y se realizan los productos teniendo en cuenta los valores equivalentes del 10 al 15, que en este caso sería de la A a la F. Y finalmente se realizan las sumas necesarias. Bueno, y ahora vamos a hablar de la definición de clases en IPv4 y sus clases, que serían la clase A, la clase B y la clase C. La dirección IPv4 es un número de 32 bits que se identifica de forma exclusiva una interfaz de red en un sistema, tal como se explica en aplicación de las direcciones IP a las interfaces de red. Una dirección IPv4 se escribe en dígitos decimales y se divide en 4 campos de 8 bits,
separado por puntos. Y ahora vamos a hablar de las clases IPv4, que sería la clase A, la clase B y la clase C. Vamos a comenzar con la clase A, que estas direcciones IP se usan para redes enormes y que como empresas internacionales. Y esta clase posee 128 bloques de IPs con aproximadamente 16 millones de direcciones cada una. En esta se pueden tener apenas 128 redes, un número muy pequeño, pero se utiliza la mitad de todas las direcciones posibles. Esto debido a que cada red podía tener 16 millones de computadoras, un número que es enorme. Y la clase B se emplean para redes de tamaño mediano, tales como empresas nacionales, instituciones o universidades. Y la clase B posee 16.000 bloques de direcciones IP, con aproximadamente 65.000 direcciones cada una. Y vamos a terminar con la clase C, que la clase C se utiliza para redes de tamaño pequeño, es decir, empresas pequeñas o redes domésticas. En la clase C es la clase con más cantidad de redes, pero a su vez con menor cantidad de clientes que se pueden conectar a ella, porque posee cerca de 2 millones de bloques IP con 256 direcciones